Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio para este domingo 14 de julio, que nos trae un pasaje precioso de San Lucas, la llamada parábola del buen samaritano, que seguramente hemos escuchado y que es tan particular. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Es una parábola preciosa que nos tiene como tema fundamental la misericordia, esto que dice el Señor al final. Este buen samaritano que, digamos en el contexto del ejemplo, es un hombre extranjero que no pertenece al pueblo judío, que de alguna manera podría ser considerado un enemigo, es el que se compadece del que ha sufrido. Y en ese sentido nos habla de una misericordia con todos. Los padres de la Iglesia interpretan esta parábola de una manera muy particular. Dicen: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad santa, Jericó no es la ciudad santa. O sea, salir de lo alto de la montaña que es Jerusalén y bajar a Jericó significa este hombre que sale de la esfera de lo santo y se va a un lugar alejado, como el hombre que de alguna manera se aleja, si se puede, de Dios de alguna manera. Y dice: cayó en ese camino en manos de bandidos. Los bandidos, dice, son las tentaciones. Es el enemigo, es el demonio que muele a palos el alma del pecador, que nos destruye, que nos quiere dejar allí tirados a la vera del camino medio muertos. Y dice, bajaba el sacerdote y bajaba el levita. Los que potencialmente o digamos naturalmente tendrían que haber ayudado a su compatriota, pero no lo hicieron. El sacerdote, al verlo herido con sangre, pudo haber dicho: no me quiero untar. Para la mentalidad hebrea, untarse de sangre, tocar la sangre, es motivo de contraer una impureza legal, no fisiológica ni higiénica, por cierto, por supuesto, sino de este tipo. Entonces, no me quiero complicar la vida. Y el levita, pues del mismo modo, ¿no? Entonces pasa el samaritano. ¿Y qué dicen los padres? El samaritano es Cristo. El samaritano es el Señor que viene y se compadece del que está sufriendo. ¿Y de qué manera se compadece? Dice: le vendó las heridas, les echó aceite y vino, le montó en su propia cabalgadura y luego lo llevó a una posada y lo cuidó. Entonces es Jesús que nos da sus sacramentos. Aceite y vino son signos de los sacramentos: vino de la Eucaristía, aceite de la unción, sacramentos de salvación, de sanación y sacramentos de alimento. A través de la Eucaristía, de la confesión, el Señor sana nuestras heridas, las heridas de nuestra vida, de nuestro pecado. Y dice: lo monta en su propia cabalgadura. Qué bonito es esto, ¿no? Esta es la misericordia del Señor, que se baja de su comodidad y que nos da lo que le pertenecería. Y dice: lo llevó a una posada. Dicen los padres de la Iglesia que la posada es la Iglesia. Es muy bonito que el Papa Francisco utiliza esta imagen, ¿no?, de la Iglesia como una hospital de campaña, un hospital en medio de la guerra. En ese hospital, ¿quiénes están alojados o recluidos? Pues los heridos
de la razón que sea. Y todos nos podemos considerar así, heridos, heridos por el pecado, pero también heridos porque hemos sufrido, porque hemos sido humillados, porque hemos sido abandonados, maltratados en este tiempo, en nuestro pasado, en nuestra infancia. Y reconocernos heridos que van a la posada a ser sanados nos ayuda muchísimo, porque existe el peligro de querer tapar el sol con un dedo, aparentar lo que no tenemos y creernos buenos y pensar que la santidad entonces es tener una fachada de perfección, pero en realidad algo que no corresponde con la realidad. Esta conciencia de que somos personas heridas nos ayuda tanto, porque nos ayuda a reconocer que necesitamos ayuda, nos ayuda a mirar al otro no creyéndonos mejores que él, lo miramos con una mirada de misericordia, porque todos somos heridos, ¿no? Y luego dice, sacando 2 denarios, este samaritano se los da al posadero y le dice, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Esta sobreabundancia, esta generosidad. Este samaritano no está simplemente zafándose de un lío de conciencia, queriendo como salir del paso, sino que da un dinero y encima dice que volverá a visitar, ¿no? Visitar al enfermo. ¿Cuál de los dos, dice el Señor, cuál de estos 3, perdón, el sacerdote, el levita o el samaritano, ha practicado la misericordia? Evidentemente el último. Entonces, me parece que esta parábola nos ayuda en una doble vía. Por un lado, a sabernos objeto de la misericordia de Dios. Somos unos perdonados, amados, rescatados, levantados y sanados por Dios. Esto nos pone como en nuestro sitio, nos pone los pies en la tierra y nos ayuda a no engañarnos y a creernos más o mejores de lo que somos. Y segundo, nos mueve y nos invita a no tener asco, vale la pena esa expresión, del otro, a acercarnos al otro, al que sea, al que me mira mal, al que me maltrata, al que quizás cuando trato de tener un gesto de amor me da un codazo, me saca las uñas, porque si nos reconocemos heridos y miramos al otro como heridos, realmente podremos ir más allá de una apariencia y podremos practicar la misericordia. Pidámosle al Señor entonces hoy que nos conceda experimentar su misericordia y practicarla con los demás. Buen día para todos.